Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a tocar un tema clave que está sonando mucho en ingeniería: ¿cómo potenciamos nuestro valor cuando la inteligencia artificial? Bueno, parece que cada vez codifica más, es la gran pregunta, ¿no? Y para navegarla un poco, nos vamos a apoyar en las ideas de Ari Osmani, sobre todo su concepto de ir más allá del 70 Zen, que plantea en su libro Decoding. Exploremos eso del 70 Zen. Osmani dice que la es, digamos, muy buena generan código repetitivo, funciones estándar, como el 70 Zen del trabajo, calcula él. Exacto. Pero claro, queda ese otro 30 Zen. El crítico, los casos límite, la arquitectura que sea robusta, la mantenibilidad, la complejidad real del problema. Eso sigue necesitando intervención humana profunda y es un punto vital porque estos modelos de IA pueden generar código que parece que funciona, pero a veces tiene errores sutiles o fallos de seguridad o simplemente no es la mejor solución. Steve Hage tenía una analogía muy gráfica. A ver, decía que los Jung son como desarrolladores junior súper productivos, pero potencialmente bajo efectos alucinógenos, o sea, capaces de cosas muy creativas, pero a veces buenas soluciones totalmente disparatadas. Uf, qué imagen potente, sí. Entonces, el objetivo hoy es desgranar un poco cuáles son esas habilidades que no pasan de moda, las duraderas, que los ingenieros de todos los niveles, desde seniors a juniors, necesitan cultivar para no solo seguir ahí, sino para prosperar con la IA. Empezamos por arriba, por los más experimentados. Me parece perfecto. Para los ingenieros senior, la IA es de hecho una herramienta potentísima. Puede multiplicar su impacto, pero claro, si saben redirigir bien su enfoque. Y ahí entra esas ideas, como decirse, en una especie de arquitecto y editor en jefe. ¿Steve Yeges sugería eso? No. Que los roles senior se van a centrar más en definir, o sea, crear buenos prompts y luego, claro, revisar a fondo el resultante. Es un rol doble y fascinante. El senior define la arquitectura, la estrategia global, es el cerebro, digamos, que diseña el plano. Y la IA, pues, es como una mecanógrafa ultra rápida que ejecuta. Pero la labor clave del senior viene después. Refinar, pulir, validar ese código con ojo crítico. Entiendo. No es solo generar código más rápido, sino asegurarse de que sea bueno, robusto, seguro, eficiente y que cumpla los estándares del equipo, de la organización. La revisión se vuelve todavía más crítica. Absolutamente. Y ojo, para que esto funcione, no puede ser que todo el peso de revisar caiga solo en el sostenible. Sería insostenible un cuello de botella. Exacto. Es fundamental crear una cultura donde todos, ingenieros de nivel medio, incluso juniors con supervisión, aprendan a verificar, a cuestionar ese código de la IA, establecer procesos, quizás revisiones previas antes de que llegue al senior. Es un cambio cultural de responsabilidad compartida por la calidad. Tiene mucho sentido. Y además de este rol de editor, la IA también sirve como multiplicador de fuerza para cosas grandes. Refactorizaciones en enormes plataformas nuevas, sin duda. Proyectos que antes quizá daban vértigo por la escala, ahora se ven más abordables. La IA se puede encargar de mucho trabajo mecánico, cambios repetitivos, pero siempre bajo la guía estratégica del senior. Es lo que Yege llama programación orientada al chat o chop. Una colaboración iterativa. El ingeniero guía la IA con prompts, la refina, la corrige. Abre la puerta a esos proyectos y si pudiéramos que antes quedaban en el tintero. Pero esto también resalta otra faceta clave del senior, la mentoría. Fundamental, más que nunca diría yo. Con la A generando código, el rol del senior como guardián del conocimiento de las buenas prácticas se magnifica. Tienen que guiar activamente a los menos experimentados. No solo en cómo usarla bien, sino en los principios básicos que no cambian. Gestión de memoria, concurrencia. Diseño defensivo, evitar esos errores clásicos de off-Bayonne. Claro, cosas donde la IA puede patinar si no la guías bien. Exacto, implica enseñar a los juniors a ser un poco escépticos, no a probar a fondo el código de la IA, a no darlo por bueno sin más, exactamente, y a poner normas claras en el equipo.
Por ejemplo, ser transparente sobre cuándo se usó y exigir siempre la validación humana. Los seniors tienen que impulsar esas prácticas responsables. Hablando de experiencia, mencionaste antes el conocimiento profundo del dominio, el negocio, la industria, la historia del sistema. Eso se vuelve todavía más crítico, muchísimo más. Ese conocimiento contextual, ya no lo tiene. Es lo que permite al senior detectar cuando le propone algo que, aunque parezca funcionar, es ingenuo o se base en supuestos incorrectos. Entender las sutilejas del negocio, las regulaciones, las necesidades reales de los usuarios, eso es lo que te permite dirigir a la EA hacia soluciones que aporten valor de verdad, que sean sostenibles. Es como tener un detector de irrealidad basado en la experiencia acumulada, no. Si algo suena demasiado fácil o no cuadra con la lógica del negocio, la experiencia dice, ojo, investiga más justo eso. Y hay otro punto importante. Al liberar tiempo de teclear código, los seniors pueden dedicar más energía a las habilidades de liderazgo de comunicación, hablar con stakeholders, liderar discusiones de diseño complejas, tomar decisiones que alineen la tecnología con el negocio. Como dice Tim O'Reilly, el valor se mueve hacia decidir qué construir y cómo orquestar sistemas complejos. Se convierten más en orquestadores entonces, definiendo la ruta arquitectónica, evaluando herramientas de IA o no, estableciendo guías de uso para el equipo, tareas que necesitan juicio humano, consenso. Y ahí la experiencia brilla. Hay una cita muy buena de un usuario en Reddit que decía algo como la es un multiplicador de fuerza. Aumenta enormemente la productividad de los programadores senior. La clave es esa. Lo que se multiplica es la experiencia. Queda muy claro el panorama para los seniors. Ahora, si ese es el camino para ellos, ¿qué pasa con los ingenieros de nivel medio? Muchas de sus tareas típicas, implementar features, escribir tests básicos, depurar problemas sencillos, parecen ser justo las que la puede automatizar más fácilmente. ¿Cómo se adaptan ellos? Es un desafío, sí, pero yo lo veo más como una oportunidad de crecimiento. No es que se vuelvan obsoletos, sino que hay una elevación de las expectativas. El foco se mueve de la implementación rutinaria a habilidades, digamos, más profundas, más especializadas. ¿Hacia dónde se mueve ese foco? ¿Qué habilidades ganan más peso? Principalmente yo diría que hacia la integración de sistemas y la gestión de las fronteras entre ellos. Entender cómo conectar diferentes partes de un sistema de forma robusta, escalable. Eso es crucial, implica dominar diseño de APIs, esquemas de eventos, modelos de datos. Y eso requiere una comprensión más profunda de los fundamentos. Estructuras de datos complejas, algoritmos, sistemas distribuidos, bases de datos, seguridad, entiendo. Es pasar de construir solo la pieza a entender cómo encaja y habla con todo el sistema. Y supongo que también implica manejar la complejidad, la ambigüedad, ¿no? La EA te da el camino feliz, pero ¿y los bordes? Exactamente. El ingeniero de nivel medio tiene que ser el experto en preguntar qué pasa si, identificar, manejar los casos límite, los errores, las ambigüedades. La EA te da una primera versión, pero hacerla resistente a fallos, que cubra todo. Eso necesita pensamiento crítico, previsión, habilidades muy humanas. Y aquí de nuevo el conocimiento del dominio será importante, imagino, fundamental. Para un ingeniero de nivel medio, especializarse en un dominio concreto, ya sea técnico como front-end avanzado o infraestructura de mail o de negocio como finanzas o salud, se vuelve una ventaja competitiva enorme. Ese conocimiento profundo te permite ver esos casos límite, esas necesidades específicas que una genérica ni se imagina. Tiene lógica. Otra área que parece necesitar esa visión más allá del código puntual es la optimización del rendimiento y DevOps, sin duda. Diagnosticar cuellos de botella a nivel sistema exige entender todo el stack. No basta optimizar una función, hay que ver cómo interactúan la base de datos, el backend, el frontend,
la nube, habilidades en monitorización, observabilidad, perfilado, gestión de costos, seguridad, todo eso se vuelve más valioso. Y esto nos lleva de vuelta a algo que mencionaste para los seniors, pero que parece igual de crucial aquí, la revisión de código y el aseguramiento de la calidad, el K. Si la IA genera más código, revisar y probar es más importante, no menos, totalmente. Como decía Jeff, todos van a tener que tomarse mucho más en serio las pruebas y la revisión. El código de la IA hay que tratarlo como mínimo igual que el de un compañero junior. Buscar bugs, vulnerabilidades, implementaciones ineficientes, código difícil de mantener. Por eso, reforzar habilidades en testing unitario, integración, E2 y en debugueo sistemático es esencial, optimizado hasta que la guías mucho. La diligencia humana en K parece clave. No solo clave, se enriquece. La A puede ayudar a generar casos de pruebas y o a ejecutar test, pero le falta el contexto profundo. Un testero humano aporta conocimiento del dominio, empatía con el usuario, esa capacidad de hacer pruebas exploratorias creativas. Diagnosticar bugs complejos que involucran varios sistemas requiere una habilidad para resolver problemas que, bueno, hoy por hoy la IA no tiene, y ni hablar de evaluar cosas como usabilidad, accesibilidad o implicaciones éticas. Eso necesita sensibilidad humana sí o sí además. La habilidad misma de depurar es una habilidad fundamental atemporal. Ese proceso metódico de reproducir un error, aislar la causa, entender qué pasa por debajo. Se aprende con la práctica. Y curiosamente, depurar código de IA puede ser muy instructivo. Te enseña qué patrones erróneos suele generar y cómo pedirle las cosas mejor para evitarlos. Mencionas también el pensamiento sistémico. ¿Cómo encaja esto para el nivel medio? Es vital. El software no vive aislado. Cada trozo de código es parte de un sistema mayor con un propósito de negocio. Usuarios, dependencias, código viejo, dinámicas de equipo. La no tiene esa visión global. El ingeniero humano tiene que aportar ese contexto, entender cómo un cambio aquí afecta ya, cómo el software ayuda a los objetivos del negocio. Implica mirar más allá del área del día, no leer documentos de diseño, entender la arquitectura general, participar en discusiones de producto, desarrollar ese juicio sobre qué soluciones encajan bien en el ecosistema. Exacto, y todo esto necesita una meta habilidad. La adaptabilidad, el aprendizaje continuo, esto de la IA va muy rápido. Como dice O'Reilly, los ingenieros que estén ansiosos por aprender nuevas habilidades serán los que más se beneficien. Hay que encontrar un equilibrio, usarla para ir más rápido, pero también dedicar tiempo a practicar sin ella. Quizás hacer un detox de ADBs en cuando para no perder la base y muy rápido, antes de ir a los juniors, reforzamos dos áreas más que ganan peso. Comunicación entre equipos, hablar con producto, diseño, otros ingenieros y diseño de sistemas, decidir sobre trade-off, escalabilidad, resiliencia, costos. Habilidades profundamente humanas. Necesitan criterio, negociación, visión amplia. Desea generar una mezcla de entusiasmo y, bueno, cierta ansiedad también. La IA puede ser un tutor increíble, pero está el miedo de que quite trabajos de entrada. ¿Cómo ves tú su panorama? El rol del junior está cambiando, sin duda. Tareas que antes eran típicas de entrada, como hacer un endpoint simple, ahora quizás requieren menos código manual, pero sí más habilidad para especificar bien los requisitos a la A, revisar críticamente lo que genera ahí, sobre todo probarlo a fondo. Se podría pensar que la barrera de entrada sube un poco, que exige fundamentos más sólidos desde el inicio, pero quizás también permite hacer cosas más interesantes antes en la carrera. ¿Dónde deberían en el foco los juniors? Prioridad número 1. Construir fundamentos sólidos, resistir la tentación de usar la A como una caja negra que escupe respuestas y ya. La clave es usarla como un tutor interactivo, preguntarle por qué eligió eso, pedirle que explique el código línea a línea, explorar otras formas. O sea, no saltarse el por qué. Entender de verdad los conceptos, estructuras de datos, algoritmos, memoria, concurrencia, es lo que te permite saber cuándo la EA se equivoca o te da algo no es óptimo, precisamente.
Sin esa base es imposible validar bien lo que hace la IA y muy ligado a esto. Es crucial practicar la resolución de problemas y el debugging sin la IA como red de seguridad constante. Esos días sin IA, ¿qué decías? Oponerse al desafío de intentar arreglar un error de la IA antes de pedirle la solución. Es en esa pelea donde realmente se aprende, donde se desarrollan las habilidades de diagnóstico. Totalmente. Otro hábito fundamental, desde el principio, ser riguroso con las pruebas o la verificación. Escribirte para tu código y para el código que genera la IA. Desafiar lo que te da la IA, pensar en casos límite, errores y escribir pruebas unitarias, manuales para cubrirlos. Eso no solo ayuda a cazar bugs, sino que entrena el músculo del pensamiento crítico aplicado al código. Incluso puedes usar la IA para que te ayude a escribir los tests, pero definir qué probar y por qué sigue siendo humano, aprender frameworks de testing, pruebas exploratorias, eso es oro puro. Y junto con que funcione, desarrollar ojo para la calidad, para la mantenibilidad, ir más allá del funciona, preguntarse, ¿se lee bien esto? Es fácil de cambiar, sigue buenas prácticas. Comparar lo que te da la IA con ejemplos de código limpio, bien estructurado. Y no tener miedo de refactorizar lo que genera la IA si hace falta. Dividir funciones, mejorar nombres, simplificar la lógica, internalizar esos principios de buen diseño. Con el tiempo, entender qué es buen código te ayuda incluso a pedirle mejor las cosas a la IA. Aprendes a promptear mejor pensando como un ingeniero a largo plazo, hablando de prompting. ¿Qué tan importante es volverse un experto en eso? ¿Es útil? Claro. Saber preguntar bien, dar contexto e iterar es parte de la ingeniería de prompts. Pero es interesante muchas veces, si te cuesta, que la hay probar distintas herramientas, pero siempre guardando ese equilibrio con el trabajo manual para no depender solo de ellas. Exacto, y no podemos olvidar una habilidad que siempre será clave: buscar feedback, buscar mentoría, aprender de colegas con más experiencia, preguntarles por qué prefieren una solución u otra, discutir diseños, ver cómo los seniors usan la A, cómo la corrigen, qué problemas detectan que la pasa por alto, como temas sutiles de concurrencia o escalabilidad. Ser receptiva en las revisiones de código es fundamental, sobre todo si hay código de IA. Hacer pair programming, todo lo que ayude a absorber el conocimiento y el criterio de los que saben más. Y finalmente, pero no menos importante, comunicación y colaboración. Esto sigue siendo un deporte de equipo. Los juniors tienen que practicar cómo hacer buenas preguntas, describir problemas claramente a colegas y a la A, que curiosamente se solapa aclarar requisitos, discutir trade-off, compartir conocimiento, documentar, revisar código de otros. Habilidades colaborativas insustituibles. Todo esto apunta a un cambio de mentalidad clave para los juniors. Pasar de ser solo consumidores de las soluciones de la usarlas para construir entendimiento. No es copiar, pegar, sino usar lo que da la IA como un caso de estudio interactivo. Desarmarlo, probarlo, entender por qué funciona así, si logran esa mentalidad. La IA se convierte en un acelerador increíble del aprendizaje, del crecimiento, no en una amenaza. El rol del junior evoluciona a alguien que sabe trabajar efectivamente con la IA y la usa para escalar más rápido en la cadena de valor de la ingeniería. Excelente resumen entonces. Si tuviéramos que quedarnos con el mensaje central de esta charla, sería que para prosperar en esta nueva era, los ingenieros de todos los niveles deben redoblar su enfoque, habilidad en esas habilidades profundamente humanas que la IA todavía no replica. Pensamiento crítico, diseño de sistemas complejos, entender el dominio, asegurar la calidad rigurosamente, colaborar bien y adaptarse siempre. Me gustó esa idea de Simon Willison. La IA hace que las buenas habilidades de ingeniería sean más valiosas, no menos. Es una perspectiva muy acertada. Sí, la metáfora del piloto y copiloto sigue sirviendo. El ingeniero es el piloto experto que toma las decisiones críticas, que asegura el aterrizaje seguro. La IA es un copiloto avanzadísimo que ayuda con muchas tareas, y recordemos la visión histórica de O'Reilly.
Los saltos tecnológicos suelen reconfigurar las habilidades, pero Historic Fondo sobre resolver problemas complejos, no solo sobre teclear código. Y eso nos lleva al objetivo final: crear software que no solo funcione técnicamente, sino que funcione bien en el mundo real, que sea sostenible, que se adapte, que aporte valor real. La ayuda a escribirlo, pero asegurar que cumpla su propósito de forma robusta, fiable, eso sigue siendo una tarea profundamente humana. Lo que nos deja con una última reflexión para quienes nos escuchan. Más allá de la técnica pura, de todo lo que hablamos, ¿qué aspecto de ese 30C humano, quizás algo menos tangible como la empatía con el usuario final, el juicio ético, entender el contexto operativo real o incluso saber navegar la política de la oficina para sacar adelante una buena idea, es fundamental para construir software que de verdad triunfe a largo plazo y que quizás a menudo subestimamos? Algo para seguir pensando